cafecito o te dieron ganas de té. Hoy la verdad es que la mañana fresquita, 16 grados está marcando la temperatura. ¿Y cómo hace la gente, Maca, para contactarse con nosotras? Nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp de la radio al 387-5347-022 o nos pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales y mandarnos un mensaje, además de actualizarse todas las novedades, que nos encuentran como @radiounza en Facebook, Instagram, y nos pueden ver por Twitch, por supuesto. Así es, y hoy también con una mañana cargadita de información te vamos a llevar al mundo de la ciencia. Sabés que los martes, ¿qué nos gusta hacer, Pablo? Conciencia Salteña, el segmento de cómo el quehacer científico impacta en nuestras sociedades. Así es, hoy hablamos sobre ciencia, hoy hablamos con Conciencia Salteña y le queremos agradecer porque ya está nuestra entrevistada en piso. Quienes nos siguen por las redes sociales, por el Twitch o por el Facebook, van a ver que la doctora Karina Audicio, que es doctora en ciencias del área química de INIC y CONICET, está aquí con nosotras. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerla acá. Así es. Recordemos que el INIQUI es el Instituto de Investigaciones para la Industria Química. La doctora viene trabajando hace tiempo ya en lo que es el potencial biotecnológico de bacterias gram positivas. Bueno, dijimos con este título. Empecemos para saber qué son las bacterias gram positivas. A mí en algún momento me suena, las he estudiado en el colegio, estoy segura, pero no me acuerdo de nada. Bueno, yo les voy a contar un poco. Primero que también soy profesora de microbiología, entonces tal vez pueda llegar a ser menos exigente con lo que diga y me puedan entender más. Dentro de los microorganismos, que no los podemos ver a simple vista, están las bacterias, y dentro de las bacterias hay dos grandes grupos, gram positivas, gram negativas. Yo empecé a trabajar en el año 1995 como becaria de CONICET, buscando bacterias lácticas. Se llaman así porque utilizan los azúcares de los nutrientes y producen ácido láctico, y son bacterias que se utilizan bastante para preparar alimentos, por ejemplo yogur, el queso, algunos chacinados y demás, pero también pueden tener un rol positivo en la salud, no solo de las personas sino también de los animales, y es lo que se conoce como probióticos. Bien. Entonces, cuando hice mi doctorado, que lo hice en el CERELA, que es otro instituto de CONICET, el Centro de Referencia para Lactobacilos, que está en Tucumán, buscaba bacterias lácticas que provinieran de aves para tratar de diseñar un probiótico de manera de proteger a las aves en sus primeros días de vida de infecciones por salmonela. Luego que me doctoré y ya me instalé acá en Salta, comencé a buscar esas bacterias también en las abejas. En ese momento, año 2003, 2004, no había mucha información de la microbiota, se llama, no flora ni microflora, se llama biota, microbiota, de estos microorganismos presentes en el intestino de las abejas, y comencé a estudiarlas, encontré bacterias lácticas. Fuimos uno de los primeros de secuenciar, no genomas, sino secuenciarlas y darles nombre y apellido a estos microorganismos, y empezamos a ver si tenían algún efecto positivo para la abeja. Claro. Y dentro de los estudios que hicimos, elegimos 2 o 3 cepas, se llama, alguna bacteria en particular, la caracterizamos o la distinguimos por un nombre. Una de ellas es, acá le están mostrando el Lactobacillus enterococcus, son bacterias lácticas, y Bacillus es una bacteria gram positiva, pero no es una bacteria láctica. Ahí en la transparencia que ustedes están viendo pusimos GRAS, que generalmente es reconocida como seguras. No todos los microorganismos son peligrosos, y en particular nosotros trabajamos con géneros, y dentro de esos géneros especies que son, no digamos inocuas, o que no son peligrosas para el ser humano, y a veces usamos la célula bacteriana o utilizamos los metabolitos que sintetizan. Claro. En el grupo de trabajo hay distintas líneas, una de ellas es el desarrollo de probiótico para abejas, y quizás sea por el que me han invitado a distintos eventos a contar esa parte, porque no había demasiado hecho. Eso, contarle también a la gente, antes que nos siga comentando, porque la verdad que es re interesante, ¿no? Saber cómo se va trabajando en este tema, que además hace y tiene que ver con un impacto a la salud, ¿no? Directamente. Sí, los metabolitos que aparecen, enzimas, antibióticos, ácidos grasos, bacteriocinas, pueden tener diferente efecto biológico.
hay una línea en el grupo donde estamos trabajando con bacteriocinas, por ejemplo, que tienen efecto antilisteria. Listeria monocitógena es un patógeno que suele ser transmitido por alimentos. Sí. Eso dio lugar a una tesis doctoral y está la doctora Carolina Ibarguren, que es parte del grupo, y ella continúa con esa temática. Los lipopéptidos son otros compuestos químicos que bacterias del género Bacillus sintetizan, y con otros grupos de la universidad, de la doctora Adriana Álvarez y Guadalupe López Izasmendi de la Facultad de Ciencias Naturales, hemos demostrado que estos lipopéptidos y algunas bacterias del género Bacillus pueden encontrar áfidos, que son unos pulgones, que generan problemas en los cultivos de papa. Porque ese pulgón inyecta un virus en la papa y genera problemas al cultivo, y bueno, hay bacterias que pueden controlar ese pulgón. También hemos trabajado con un grupo de naturales y vimos que hay algunos bacillus o sus metabolitos, o sea, compuestos que esta bacteria sintetiza cuando crece, que pueden controlar la mosca doméstica. Eso también ha sido un artículo que se ha publicado en una revista muy interesante y que el año pasado nos avisaron que había sido el artículo más citado. Y es una revista internacional, no es de acá. No es local. Las publicaciones en general son en inglés. Y tratamos también de hacer divulgación, tal vez a través de cursos de posgrado, y bueno, ahora a través de esta entrevista en la radio. También. Hablando en español. La doctora, le contamos a la gente que nos está escuchando, es doctora en ciencias, en área química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA. Hacías referencia recién a los estudios de bacterias lácticas con actividad antipatógena patógena para el diseño de suplementos probióticos para aves. Esto fue realizado en el Centro de Referencia para Lactobacillus, Cerela CONICET, en el año 99, y la calificación ha sido sobresaliente. Si la van escuchando, sabe de plata de doctorado. Pero bueno, buenísimo, digamos, ¿no? Porque hace también no solamente el esfuerzo, sino también todo el valor que le pone a ese trabajo. Cuando le escuchamos cómo nos cuenta, y seguramente quienes están del otro lado sin verla, sienten, ¿no?, también el tono de voz, y es algo que la apasiona, ¿no? ¿Cómo llega a la ciencia? A mí desde chica me encanta tengo que reconocer que a mí nunca me costó estudiar y siempre me gustó investigar. Y de los 9 años que me gustaba la biología, y después me anoté en bioquímica y comencé a hacer la licenciatura en química, porque se hacía 3 años de licenciatura en química y después se continuaba en Tucumán. Y cuando comencé con la licenciatura me gustó tanto que continué con la química, pero luego en el doctorado volví a la biología y me fui a la microbiología. Entonces, el ser química de origen, y bueno, teniéndolo a Louis Pasteur como ejemplo, que él es químico de origen y después hizo todos los descubrimientos y conocimientos que han llegado a la humanidad, he tenido suerte de poder trabajar en investigación. Comencé con beca de CONICET, luego ingresé a la carrera, y ahora también comencé a ejercer como docente acá en la UNSA y enseño microbiología. Entonces, toda una retroalimentación, lo que uno hace en la parte de investigación y después transmitirla a los alumnos, por ahí se transmite distinto cuando uno lo ha experimentado. Entonces, más allá de lo que esté en un libro de texto, también uno les puede contar la vivencia, aunque sea con algunos géneros. Yo les hablaba Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus, pero hay muchos más. Entonces, por lo menos de esos géneros uno los ha manipulado en el laboratorio, los aisló, los identificó, los seleccionó. Y yo me voy mucho por las ramas, entonces perfecto, con el tema de las abejas. Está interesante, está interesante. Y yo preguntaba también en torno al tema del impacto para que la gente que nos está escuchando sepa justamente por qué sirven estas investigaciones, ¿no? O sea, tiene que ver por un lado con la salud, pero usted mencionó algo clave, que es la alimentación. Y por otro lado también algo clave que tiene que ver con las abejas, ¿no? Que son organismos muy importantes en nuestra realidad. Que uno a veces no le da el valor que tiene, pero además de las abejas hay abejorros, moscas que actúan como polinizadores. Pero la abeja melífera tiene un rol clave en algunos cultivos que uno está acostumbrado a tenerlos, y que si las abejas no estuvieran podrían desaparecer. Y este milenio, desde los fines de los 90, principios del 2000, se ha observado que hay una gran pérdida de colonias. Colonia es la familia de la abeja. La abeja no vive sola, vive formando un organismo donde puede haber 10.000, 40.000 abejas obreras y una reina. Y esas colonias, esa cantidad de insectos se está perdiendo, entre ellas porque hay poca rotación de cultivos, uso excesivo de pesticidas,
las antenas de los celulares que las desorientan y no las permiten regresar a su casa, que es la colmena. Entonces eso me llevó que en el 2003, junto con otros investigadores de Balcarce, de Buenos Aires, presentamos un proyecto de investigación y empezamos a buscar alternativas para controlar patógenos que también afectan a la abeja. Así como nosotros nos enfermamos por bacterias, virus, parásitos, lo mismo le ocurre a la abeja. Y la idea fue empezar a buscar soluciones naturales y se pensó tal vez en un probiótico para abejas, buscar bacterias que se las diéramos a las abejas y ver qué ocurría. Y realmente tuvimos resultados muy interesantes porque elegimos en el laboratorio algunas cepas, algún criterio tuvimos, que fue inhibir patógenos de la abeja en la mesada, y después comenzamos a aplicarlas en colmenas y nos llevamos la sorpresa de que esas bacterias que habíamos elegido estimulaba la postura de la reina. Entonces había más abejas y esas colmenas producían más miel. Eso llevó a mucho interés por apicultores de diferentes partes del país y hemos hecho experimentos en Jujuy, en Santa Fe, en Salta, en Cachi, y para uno que quiere, al hacer investigación, le gusta que sus resultados se reproduzcan, se confirmen. Claro, hemos observado lo mismo en Jujuy, en Salta, en Santa Fe. Y siempre ha estado la instancia de transferencia al medio, pero bueno, no siempre es tan simple. Lo que uno estudia en el laboratorio, los resultados interesantes y que realmente luego llega a la sociedad. Tal cual. Pero tenemos varias bacterias. Actualmente hay una tesis doctoral donde estamos tratando, bueno, hice un cuadro que está con una cantidad bastante interesante de miel de una colmena tratada. Esa es una bacteria que se llama Lactobacillus johnsoni. Esa es del intestino de una abeja. Para aislarla es algo muy sencillo, no traje las fotos ahora, pero cuando a ustedes los pica una abeja, la abeja clava su aguijón y se muere. Sí. Es una actitud de defensa que tiene la abeja. Bueno, con esa misma, teniendo en cuenta esa situación, en el laboratorio la colocábamos en unas pequeñas placas de Petri, que son como unos platos de vidrio, y las poníamos un ratito en la heladera porque la abeja es un insecto que hiberna. Entonces, con esa baja temperatura se quedan quietas, uno las puede manipular mejor y después con ayuda de pinzas se extraía el aguijón y se sacaba todo el tracto gastrointestinal. Claro. Y a partir de ahí, con medios de cultivos especiales, comenzamos a buscar bacterias y encontramos bacterias lácticas y después elegimos una en particular, que es esa cepa. Hicimos pruebas en el laboratorio y después llegamos a colmenas. Claro, re interesante. Entonces, bueno, y eso, por ejemplo, para que la gente tenga un poco de noción, ¿no? Usted hablaba recién que hacía todo eso con las abejas. Bueno, ¿cómo? Eso iba a preguntar, ¿cómo llega esta solución, digamos? Porque no, me imagino que no por un inyectable, pero es una ironía, me parece. ¿Cómo llega a la abeja, digamos? ¿Se lo dan en el alimento? El alimentador. Las colonias de las abejas en la naturaleza, ustedes habrán visto algunos panales en las paredes, sobre todo en los techos muy altos, y esa estructura no es la que utiliza el apicultor que cría las abejas para obtener miel, por ejemplo, o utilizarla de polinizador. Entonces se usan colmenas, las que se usan acá en nuestro país y con las que hemos trabajado se denominan colmena tipo Langstrom, que tienen varios cuadros, que tienen cera, donde se colocan abejas a partir de un núcleo, una abeja reina, y comienzan las abejas a labrar la cera y van formando en el panal esas celditas. Y en uno de esos cuadros hay algunos apicultores que usan un alimentador que se denomina alimentador tipo Doolittle. Entonces en ese alimentador nosotros colocábamos un jarabe con el agregado de la bacteria y de ahí llegaba al resto de la colonia. Bien. Bueno, ahí vamos viendo. O sea que usted, las abejas, yo lo que quería preguntar era si estaban en el laboratorio o tenían que ir al lugar, ¿no? ¿Cómo es el trabajo el aislamiento? Se trajo un número reducido de abejas al laboratorio en un frasquito y las trabajamos. Una vez que se eligió la bacteria, se la estudió, se la identificó filogenéticamente y se llega al género y especie, cuando quisimos hacer las pruebas con colmenas fue que empezamos a interactuar con apicultores pidiéndoles un número determinado de colmenas para que el resultado fuera realmente representativo, y se trabajó mínimo 5 colmenas que no recibían tratamiento, 5 colmenas que recibían tratamiento, y durante 4 meses, 5 meses fuimos aplicando una vez al mes,
y al final del año, porque es un experimento de casi un año, Ajá. en diciembre o en enero, febrero, según la localidad, recién se cosecha la miel, teníamos ese dato de que había una mayor producción de miel. Ya el apicultor iba notando su colonia más fuerte, notaba más abejas, Bien. menos incidencia de algunos patógenos que la saben afectar, y el plus fue que cuando fue a cosechar tenía más miel. Tenía más miel. Y esto pasó aquí en Salta, digamos. Lo hicimos en Cachi, se hizo con apicultores también en Jujuy, hicimos a través de un proyecto PICT que daba antes AMSIP, agencia. Hubo un becario que se pidió con ese proyecto y lo hizo en la Yunga y en los valles en Jujuy, y también se hizo a través de un convenio con CONICET en Santa Fe, en Ensenada y Esperanza, en esos dos lugares trabajamos. Bien, bueno, está buenísimo esto porque, bueno, también, digamos, ahí cuando vemos esta fase, digamos, de la investigación, se hace el contacto directo con quienes están produciendo, ¿no? Sí. Y ahí yo me imagino que también se genera otra interacción, ¿no? Entre la ciencia y la gente que está en la localidad puntualmente. Mucha gente estaba interesada en que le siguiéramos dando la bacteria porque ellos tenían esa mayor producción de miel. Lo que pasa es que, bueno, yo pertenezco a CONICET, pertenezco a la universidad, el INICI es un instituto doble dependencia, y para hacer una transferencia ya escapa el investigador, ya claro. en acción diríamos, otras personas como son los vinculadores tecnológicos, claro. y después se van estableciendo convenios y demás para poder llegar finalmente a una transferencia. Bien, perfecto. Sí, eso, digamos, nos interesaba para poder conocer, ¿no? Cómo llega también ese vínculo a la gente que está en los distintos lugares de nuestra provincia. Bueno, en este caso también mencionó en otras provincias. Y la necesidad del desarrollo de esta biotecnología sería, no sé si hablo sí, si es correcto. Son propiedades biotecnológicas de microorganismos. Biotecnología también es una cerveza, aunque eso porque... Claro, pero para mejorar una industria, digamos. Sí. En definitiva, en eso, puntualmente. ¿Y ahora en qué estadio están las investigaciones? ¿Está la investigación puntualmente? El tema particular de las bacterias estas con propiedades en las colmenas, ya ha habido empresas del exterior interesadas, de Inglaterra. Hemos tenido personas interesadas de Estados Unidos, pero la parte quizás que todavía tiene un cuello de botella es la transferencia, que ya no depende del investigador, claro. sino ya que es del organismo al que yo pertenezco. Claro. Pero ha habido personas interesadas. Bien. Y no es la única línea en el grupo, esta es la que es en particular para abejas, que también les comento como un detalle. Sí. En una tesis doctoral, una de las personas que observó que bacillus y algunos metabolitos inhibían la mosca doméstica, le dio a las moscas esta bacteria y también generamos muchas moscas. O sea que si quisiéramos criar insectos, no solamente se aplica a abejas. O sea, ese rol que observamos de potenciar el crecimiento, eran moscas más gorditas y demás. Una de las líneas que ahora está, la parte del tema de abejas en particular, se está llevando ahora una tesis doctoral a cabo con un becario que es de CONICET, y él está haciendo ese corte histológico que se ve ahí, ese rosadito. Uno rosadito para quienes están en Twitch. Porque estamos tratando de ver cómo impacta, tratar de entrar un poco más a los mecanismos de acción, porque en el ambiente de la investigación, en el ambiente científico, por ahí está lo cualitativo, de ver más abejas, pero también queremos llegar a un poco a saber cómo impacta y por qué estimula la postura de la reina, qué le hace a la abeja, por qué la abeja está más fuerte, y un poco se puede determinar estudiando el sistema inmune de la abeja, haciendo cortes histológicos de algunas secciones que, como por ejemplo la membrana peritrófica del insecto, según qué características tenga frente a un control, siempre necesitamos un control para comparar, vemos las diferencias, y en el caso que reciben esta bacteria es como que se encuentran en un mejor estado. Bien, eso es una tesis en curso. Bien. Y eso, bueno, está buenísimo porque nos va mostrando a partir de cuántos estudios más se van abriendo, ¿no? Y en este punto, bueno, nos interesa, por supuesto, contarle a la audiencia de la radio universitaria quiénes están haciendo investigaciones, así que por eso le queremos agradecer, pero esencialmente para que conozcan un poquito más, porque no vamos a decir en profundidad, pero un poquitito más de quienes llevan adelante las investigaciones. ¿Hace cuántos años nos dijo que está trabajando en estas temáticas?
Yo comencé en el 95 con mi doctorado y desde el 2001 ya me instalé de nuevo acá en la universidad y estoy con todo el tema de lácticas y bacillus. Bien. No las trabajaba antes. Bien, y esto le ha llevado todo ese tiempo, ¿no? Ir desarrollando distintas investigaciones. Menciono esto porque hoy se estigmatiza muchísimo la labor de investigadores en la actualidad, de investigadoras, y el objetivo de este segmento tiene que ver con justamente poner en valor y divulgar, ¿no? Qué se hace, cómo se trabaja acá en la universidad, bueno, en esto que nos explicó también cuál va a ser el impacto o quiénes están interesados para eso, al respecto de estas investigaciones, ¿no? Contrarrestando muchas veces ese estigma de que es de bastante desinformación e ignorancia de nadie los entiende, no se sabe qué hacen, ¿no? Y genera tanta molestia con lo que es la universidad pública. Así que le agradecemos mucho, doctora, que vino aquí. Gracias a ustedes, yo puedo seguir hablando por eso. No, el tiempo en radio es tirano. No hay problema. Así Les agradezco la oportunidad de contar un poco lo que uno hace. Así es, gracias, doctora Karina Audicio. Nosotras nos vamos a un poco de música y a la tanda. Sí.